Yo quiero agradecer de manera muy especial a Asia Bartolina por la invitación que me ha hecho el día de hoy para comentarles muy brevemente cuáles son las principales modificaciones que el COVID-19 ha tenido en el comercio internacional global y de Colombia. Estamos en un momento excepcional en que al mismo tiempo se ha dado la guerra comercial con la relocalización de las cadenas de valor y con la pandemia, que ha incidido de una manera muy importante en el rediseño del comercio internacional. De eso vamos a hablar en los próximos minutos. Algunas personas han hablado de que hay una condena de muerte a la globalización, como dice The Economist. Y como decía antes, esto ya tenía un precedente, que era la guerra comercial entre China y los Estados Unidos, declarada por el presidente Trump, en donde se le colocó aranceles a muchos de los productos chinos y llegó a que el año pasado bajaran las exportaciones de China a Estados Unidos en más de 90.000 millones de dólares. Pero además, el COVID-19 aceleró este proceso, porque en los primeros meses de pandemia se cerraron las fronteras, perturbando el comercio internacional. Se suspendieron los viajes, se suspendió la migración de personas, de tal manera que esas cadenas lejanas de valor que estaban soportadas en el just in time se volvieron débiles, porque cuando no hay time, el just in time no funciona. Por eso se convirtió en una economía vulnerable y en algunas partes se ha propagado la inestabilidad geopolítica. Veamos entonces cuáles han sido los efectos en el comercio internacional. Bueno, ya había dicho en el pasado que en el año 2019 se bajaron en cerca de 80.000 millones de dólares las exportaciones de China a los Estados Unidos. Y veamos cómo estas exportaciones que se bajaron desde China se relocalizaron en otros países. 28.000 millones de dólares en el Asia, en 7 países. El 40%, 32.000 millones de dólares en Europa. Y en América cerca de 12.000 millones de dólares con dos grandes ganadores, México en mayor proporción y Colombia en menor proporción. Y en otros países del mundo, 8 billones de dólares para llegar a un 10%. Los 30 países más activos en rediseñar sus estrategias comerciales capitalizaron el 70% de esta guerra comercial. Sin embargo, cuando vemos a América Latina en su todo como un conjunto, mientras unos ganaron, otros perdieron y en total la región perdió el 1% de lo que ganó el mundo. Veamos en esta gráfica, por ejemplo, cómo hay países como Vietnam que llegaron a ganar 13.000 millones de dólares de nuevos productos que salieron del Asia y entraron a ser producidos en Vietnam. O México, nuestro gran socio en la Alianza del Pacífico, nuestro vecino del norte, atrajo negocio por 11.000 millones de dólares. Taiwán por 8.500, Francia por 5.500, Holanda por 5.400 y Suiza, India e Irlanda en montos supremamente importantes. De acuerdo con la Organización Mundial de Comercio, este año el comercio mundial bajará entre un 13% y un 32%. Pero el año entrante crecerá entre un 21 y un 24%. Pero lo importante es que el crecimiento del año entrante no va a ser más de lo mismo. Va a ser en productos diferentes y desde mercados diferentes. Y ahí es donde precisamente está la gran oportunidad para América Latina y para Colombia. Esto es lo que Schumpeter llama la destrucción creativa o la destrucción creadora. Que hay destrucciones que crean oportunidades como la que estamos viviendo con el COVID-19. Veamos pues cuáles son los 100 productos que más han crecido en la pandemia. 42 de ellos son alimentos,
20 son elementos de aseo, 16 son medicinas y elementos médicos, 6 son muebles y electrodomésticos, 5 son máquinas y elementos deportivos, 4 son elementos de mascota, 3 juguetes y 4 los demás. Pero veamos en la gráfica de la derecha cómo hay productos que van desde un 80% de crecimiento hasta un 670% de crecimiento, como el caso de los guantes y las mascarillas. Es increíble el boom de algunos productos mientras que hay un decrecimiento en otros productos. El comercio internacional definitivamente está cambiando. Por otra parte, vemos otros productos que decrecen: los muebles, la ropa, los zapatos, los accesorios, los drones y las cámaras, los equipos de deporte al aire libre, las maletas, las motos, entre otras, con decrecimientos que van desde el 20 hasta el 70%. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las nuevas tendencias de mercado? Bueno, lo primero es que vemos que ha habido un debilitamiento frontal en las lejanas cadenas de valor. El señor Lighthizer, que es el que dirige el comercio exterior en los Estados Unidos, dice: la era del offshoring ha terminado. Offshoring es cuando se mandaba un producto de Estados Unidos a la China. Y el señor Peter Navarro, que es asesor en comercio exterior de la Casa Blanca, opina que, comillas, una de las cosas que la crisis nos ha enseñado es que somos peligrosamente dependientes de las cadenas globales de valor en medicinas y equipos médicos, cierra comillas. Se dio cuenta Estados Unidos que casi el 80% de los principios activos de su medicina venía del lejano oriente. Por otra parte, estas lejanas cadenas de valor se están relocalizando, lo que llama el nearshoring o el reshoring. Reshoring cuando vuelve al mercado principal, nearshoring cuando se pone al lado. Por eso la fabricación será cada vez más local y más regional. Mientras que la primera globalización buscaba la reducción de costos, la segunda globalización, que es la que estamos viviendo, busca más que todo la cercanía al consumidor y la confiabilidad del suministro. El 87% de las industrias entrevistadas por McKinsey desean diversificar sus cadenas de suministro, depender menos de lugares remotos, pero sobre todo regionalizarse. Por otra parte, recordemos cómo 4 países de América Latina, México, Colombia, Perú y Chile, los miembros de la Alianza del Pacífico, están trabajando intensamente para negociar con los Estados Unidos el origen acumulativo. Es decir, que sus materias primas puedan saltar de un país al otro, de Chile a Perú, de Perú a Colombia, de Colombia a México o entre sí, para hacer nuevos productos regionales que todos gocen del acuerdo que los 4 países al tiempo tienen con los Estados Unidos de América, mediante la creación del nuevo concepto Made in the Americas, hecho en América. Solo así podremos competir contra la China, solo así podremos competir contra el sudeste asiático. Este Made in the Americas permitirá la absorción de materias primas norteamericanas, la integración de cadenas regionales de valor entre los 4 países de América Latina y el goce pleno de los 4 acuerdos comerciales que cada uno de nosotros tiene, 4 en total, con nuestro principal socio comercial, que son los Estados Unidos de América. Miremos en este gráfico cómo, por ejemplo, mientras un producto fabricado por una empresa norteamericana que hoy está en China y que se exporta a los Estados Unidos solo tiene el 4% de valor agregado norteamericano, lo que se llama el US Content, barrita chiquita azul a la derecha, el mismo producto hecho o fabricado en México tiene el 40%, o en Canadá el 25%, y probablemente en Perú, en Colombia y en Chile, pues entre el 30 y el 40%, con un promedio del 32%. Y es aquí donde está la verdadera razón de integrar esas cadenas regionales de valor. Por otra parte,
estamos ante un nuevo fenómeno, que es el e-commerce, el comercio electrónico transfronterizo. Y esto se debe a la pandemia. Miremos cómo en el 2002, cuando llegó el SARS, se popularizó el comercio electrónico en China porque era la única manera de garantizar el distanciamiento social. Por eso se calcula, y esta mañana estuve en un fantástico panel con la Organización Mundial de Zona Franca, que asistieron 3.000 personas con 150 países del mundo, donde se analizaba cómo la tercera parte del comercio mundial va a ser e-commerce transfronterizo, paquetes que cruzan las fronteras de un país. Así como hace 40 años vivimos la transformación del bulto al contenedor, ahora estamos en la transformación del contenedor al paquete, de las cartas al paquete, del contenedor al paquete o contenedores que en un puerto se convierten en paquetes para llevarse por avión a todos los mercados regionales. Esta es una nueva revolución del comercio internacional. Esto va a sustituir el carbón y el petróleo en Colombia. Quizás el e-commerce es el nuevo petróleo del país. Y por eso es muy importante crear nuevos escenarios para este tipo de actividades que crea el e-commerce transfronterizo. Y así como el fútbol requiere estadios, el e-commerce también requiere estructuras especializadas para la fabricación de los productos que van por e-commerce, para las llamadas que siguen un paquete, para los data centers que almacenan los datos, las miles y millones de datos que producen los paquetes, para la redistribución logística de los paquetes en los diferentes mercados, para transformar contenedores en paquetes. Y eso hace de que elementos como las zonas francas sean definitivas en la transformación de este nuevo proceso. Hablábamos esta mañana con el director de la Unión Postal Universal cómo las zonas francas podían apoyar de una manera muy importante esta nueva realidad en donde se está transformando de grandes unidades en contenedores a pequeños paquetes que llegan a la casa, a la puerta del consumidor final, garantizando el aislamiento social que la pandemia existe. Por lo tanto, la pandemia fue el empujón que las empresas necesitaban para digitalizar sus negocios. La digitalización ya no es una opción, es una nueva realidad. Estamos al frente de lo que se llama la Free Contact Economy, economía libre de contacto personal. Por eso el e-commerce, la robotización de fábricas y almacenes, la digitalización, la utilización de drones, los vehículos de movilización personal, el teletrabajo, la formación online, la telemedicina y el ocio online son los negocios que más están creciendo hoy en el mundo y en ellos Colombia, sin lugar a dudas, tiene una magnífica oportunidad. El e-commerce está tomando un inmenso impulso en China. Hoy la mitad de los negocios de e-commerce del mundo se hacen en China. Veamos cómo allí ya se han creado 105 zonas francas pilotos para el comercio electrónico transfronterizo. Y la mayoría de ellas están localizadas o situadas en las costas, en la costa del sudeste asiático, en provincias como Guangdong, Jiangsu, Fujian, Beijing y Shanghai, entre otras. Pero también en el Medio Oriente. La primera zona franca dedicada al comercio electrónico está en Dubái, se llama Commerce City en Dubái, en donde trata de posicionar a Dubái como la plataforma líder para el e-commerce internacional. Dubái Commerce City potencializará el papel del comercio electrónico como el motor clave en la economía sostenible de Dubái, dice el doctor Mohamed Al-Zarroni, director de la zona franca de Dubái. Por lo tanto, vale la pena preguntarnos cuál es el papel de todos estos movimientos en Colombia. ¿Qué le va a pasar al país ante la desaparición de las exportaciones o la reducción en monto de las exportaciones de petróleo y de carbón que llegaron a ser las 2/3 partes de las exportaciones colombianas? Miremos este gráfico. Si dividimos el comercio mundial, 19 trillones de dólares por la población del mundo, nos da la cifra mágica de $2.500 por habitante del mundo.
Si dividimos las exportaciones colombianas por los habitantes, por los 50 habitantes de Colombia, 50 millones de habitantes en Colombia, nos da la suma de $817. Es decir, Colombia hoy, lamentablemente, tengo que darles esta mala noticia, exporta 1/3 de lo que exporta el promedio de los habitantes del mundo. 1/3 parte. Dicho de otra forma, si Colombia apenas exportara el humillante per cápita mundial de $2.500, no exportaríamos 40.000, sino 121.000 millones de dólares y seríamos un papel diferente, un país diferente. De ahí la importancia de convertir las exportaciones en la fuente de motor del desarrollo del país. Exportar o morir. Una vieja frase del expresidente Alfonso López Miguelsen toma hoy, más que nunca, nueva vigencia. Y es aquí donde surgen nuevos negocios en Colombia. Uno, la logística. Somos el ombligo de América y podemos ser un gran centro de redistribución, no solamente de contenedores, que ya somos, de comercio electrónico en todo el hemisferio. El aeropuerto El Dorado es el mayor aeropuerto de toda América Latina, con más de 700.000 toneladas de movimiento al año. Pero también necesitamos un rediseño de los mecanismos de promoción para las empresas y para el país, como la realidad virtual, como las plataformas informáticas, como la necesidad que tienen las empresas de montar sus tiendas y pasarelas virtuales. Hoy leía en la prensa que ya Zara está particularizando sus tiendas y uno puede ir a cada uno de los mostradores y ver qué tiene y hasta reservar sitios en el vestidor. Esto supone una nueva estrategia comercial y definitivamente como país, ¿cuáles son esas empresas lejanas que hoy están en el sudeste asiático, norteamericanas, europeas, asiáticas, que podemos invitar a hacer nuevos negocios en Colombia, tan cerca de América Latina y tan cerca de nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos? Por lo tanto, es muy importante combinar la promoción nacional con la promoción internacional. Y aquí son promociones que en la nueva realidad post-COVID-19 van a cambiar dramáticamente la manera de hacer negocios en Colombia y en el mundo. Hay otros nuevos negocios, la agricultura. Tenemos 5 millones de hectáreas desaprovechadas en los llanos orientales, que a través del ferrocarril que pasaría por la cordillera oriental, por el nudo de Paramillo, podría llegar al puerto de Buenaventura para alimentar a muchos de los asiáticos cuya comida ya escasea. La agricultura, sin duda, puede ser uno de los grandes nuevos negocios de Colombia. Mientras hay países como Chile o Costa Rica que están en $1.000 por habitante y el promedio de América Latina está en 400, Colombia no llega a los $160 por colombiano de exportaciones agroindustriales. Tenemos aquí un gran nuevo negocio para Colombia. Otros son las manufacturas, que es la materia prima a la cual se le incorpora mano de obra, tecnología y valor agregado. En las regiones cercanas a los puertos, como la costa Caribe o Cali, el Cauca y el eje cafetero cerca de Buenaventura, o desde Bogotá, para exportar manufacturas e-commerce por avión o Medellín. Y definitivamente los servicios de data centers, de call centers, servicios médicos, importar pacientes para exportar servicios médicos. Son nuevas estrategias que Colombia necesita desesperadamente para llegar a los per cápita mundiales de exportaciones que estamos, como decía antes, tan alejados. Y entonces tenemos que convertirnos en un país atractivo. Tiene que ser toda una estrategia nacional, promovernos, ponerle tapete rojo al inversionista, decir que lo necesitamos para reinventar ese nuevo país, estrategias como el reshoring o nearshoring, traer empresas que estén en otros mercados para que tomen a Colombia como su lugar de producción, importar exportadores, que es una nueva estrategia, grandes empresas anclas que ha sido lanzada recientemente por ProColombia, y utilizar nuestras zonas francas. Tenemos más de 100 zonas francas, muchas de ellas, 40 de ellas, multiempresariales para pequeñas y medianas empresas que sin lugar a dudas
van a ser sede de múltiples proyectos internacionales para el país. Estas eran algunas reflexiones que quería compartir el día de hoy con ustedes. Comentándoles, quisiera cerrar esta breve presentación diciéndoles que la Colombia del futuro va a ser mucho mejor que la Colombia del pasado. Que es que este COVID-19, si bien ha sido un trago amargo que nos está tocando pasar, nos va a desenchuflar por primera vez de exportaciones de productos primarios como el petróleo y el carbón, y nos va a lanzar a las exportaciones de valor agregado y nos va a exigir que entendamos las grandes y nuevas oportunidades que tiene Colombia en los mercados internacionales. Y va a hacer que los colombianos lleguemos a un acuerdo entre gobierno, gremio, sector privado, para que somos buenos. ¿Y qué reformas necesitamos hacer para convertirnos en uno de los mejores países de América Latina? Yo quiero de nuevo agradecer muy especialmente a Asia Bartolina la invitación que me ha hecho para acompañarnos el día de hoy mediante estas reflexiones y desearles a ustedes una muy feliz semana. Muchísimas gracias.